Saludos, Kikoso y su programa. Hay gente que es fanática. Hoy estuve en el médico, en una clínica que se llama Fénix, ahí en San Bernardino, y la gente me dice, Kiko, ¿cómo estás? Y todo el mundo emocionado. Yo, ay, gracias. He ido recuperando la confianza de la gente, eso me gusta. La simpatía. Sí, tú sabes, Conrado Pérez, nuestro invitado, miembro del CNE, suplente incorporado, vamos a hablar con él. Tú sabes que cuando yo salí de este canal era un héroe, pero después la gente se lo olvidó. Cuando dejas de salir en pantalla, no estás vivo, nadie te da trabajo, porque tenía una G de Globovisión aquí, nadie me da trabajo, dicho. Y no siendo un radical, claro, pero la percepción de esa Globovisión era un radicalismo muy fuerte. Pero tú nunca has sido radical. Pero sí he tenido mis rabietas. Sí. Pero que es natural también. Pero gracias a Dios me las he ido quitando. Porque yo no sé si viste a Piñera, Conrado, vamos a comenzar por ahí. En Chile hay no comunismo, ese cuento que tiene la derecha venezolana, María Corina, Guaidó, etcétera. Pues eso es la derecha, a mi juicio. ¿Por qué es la derecha? Porque están de parte de Colombia frente al conflicto de Apure. No están con nuestras Fuerzas Armadas, que es un error. Y todo lo que está ocurriendo en Colombia, decir que eso es Petro, que eso es el comunismo, que eso es Maduro, eso es desconocer lo que está pasando ahí. Pero fíjate en Chile, Piñera no dijo, no, este es los comunistas que quieren tumbarme, no, Piñera dijo, mira, tenemos un conflicto. La gente no nos está haciendo caso, no nos reconoce, estamos alejados de sus inquietudes y sus necesidades, y eso hay que repensarlo. Yo lo dije, este es un hombre inteligente, es una derecha inteligente. La de aquí es bruta, es una derecha bruta la de aquí. Y ya vamos a hablar por qué. Lo que pasa es que no voy a profundizar en muchos temas de eso por mi condición, ¿no? Pero es evidente, me parece que la actitud... Me gusta que te cuides porque fíjate lo que le pasó a Márquez. Ya vamos a hablar de eso. No, pues sino que uno tiene que considerar también el rol que uno representa. Así. Yo respeto en todo caso la opinión y la actuación de cada uno de los compañeros actuales y pasados, ¿no? Pero para referirnos específicamente al caso de Chile, que venía con un crecimiento supremamente importante desde el punto de vista económico, con una reducción de la inflación de casi el 5.2% anualizada, evidentemente frente a esta situación, que ahora la vas a referir en Brasil, Kiko, la vas a referir en Ecuador, la vas a referir en Perú, y mira el caso colombiano, que eso no se va a despachar así de fácil como a través de los micrófonos se piensa. Yo creo que hay una realidad, y esa realidad que la asumió Piñera con mucha seriedad y con condición de estadista, porque bueno, veamos la condición también de Piñera. Piñera ha sido 2 veces presidente de Chile, y no solamente eso, el mundo de conversación y diálogo que tiene Piñera, oye, es una cosa como para mirar y mirar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucha respetabilidad lo que tenemos frente al mundo. Eso es todo. Fíjate que yo tengo la reflexión de hace muchos años que dividir a la gente en derecha e izquierda es un error, sí, porque hay muchos matices. Sí. Claro, la globalización, las redes, todo eso, los algoritmos, Facebook, Twitter, todo eso, la utilización de los jueguitos, todo lo que viene enlatado en las redes, en la globalización, produce, como va simplificando, si no blanco-negro, pues produce derecha e izquierda y confrontación, porque la derecha y la izquierda se ven como perros y gatos, no podemos existir juntos. Y sobre todo los comunistas tienen una visión de que todo el que no está con él es contrarrevolucionario. Entonces, es una visión muy chiquita, que ha demostrado en la historia fracaso. Y luego se llevan por el medio la diversidad, los matices. Y en los matices y en las distintas opiniones es que está el desarrollo de la humanidad. Hay gente que se atreve a salirse de esos esquemas y ve un poquito más allá. Entonces, pero en Venezuela, donde nunca había derecha, ahora hay una derecha troglodita, atrasada, de las peores del mundo porque es troncista. Y Trump, en todo este juego contemporáneo de la política, se ha convertido no solo en la antipolítica, sino en el regreso a la Guerra Fría, a la persecución. En el simbolismo. Sí. Y no, bueno, fíjate que en el caso de Israel,
el discurso de Biden, y hoy aparece una nota donde los Estados Unidos están declarando que el tema de Israel es un tema de unidad nacional, Sí, claro. prioritario. Pero Biden dice, vamos a buscar la paz, vamos a buscar entendernos, cese a la guerra. Y sale Trump, ¡no! Débil, este es un débil, porque el que habla de la paz es un débil. Semejante picapiedra, chicos. Y aquí hay gente así, hay gente aquí hay gente igualita, que se ha convertido en lo mismo. Yo siento profundamente que en ese pensamiento del presidente Biden yo lo acompaño, absolutamente. Y no voy a hacer consideraciones sobre el expresidente Trump porque creo que ya lo dejo un poco a otra esfera. Ahora, lo que sí es cierto es que Venezuela necesita un gran acuerdo nacional. Definitivamente, Kiko. Y eso podrán colocarle los epítetos, los símbolos, las condiciones y sobre todo la utilización perversa de las redes frente a que no está en ese fanatismo absurdo, irresponsable, desconsiderado, que cada día hunde más el sentimiento venezolano. O sea, nosotros le cuestionamos al gobierno de pronto la injerencista, la actitud injerencista en otro país, pero permitimos que otros vengan a decirnos incluso cómo se debe elegir, cómo se debe caminar, cómo se debe transitar. Y a mí me parece una irresponsabilidad, porque los acontecimientos, y te comentaba hace instantes, el problema es que tenemos una memoria demasiado frágil, o pocos que investiguen lo que está ocurriendo, porque aquí hay gente que pareciera que no lee ni los artículos más importantes que tú observas en las redes, sino la misma condición de cinismo, de irresponsabilidad y de una actitud absolutamente desconsiderada y descontextualizada de los factores más importantes del país. Si no buscamos un crecimiento, y aquí no va a haber crecimiento económico, en Venezuela no va a haber crecimiento económico si las partes en conflicto no concuerdan sobre la base más importante de la economía. Esto no es un problema de Rusia, esto no es un problema de Estados Unidos, esto no es un problema de Cuba, esto es un problema de Venezuela y de los venezolanos. Pero fíjate, todas las ofertas que han habido para que el sector internacional venga a invertir en Venezuela, oye, eso están demasiado maduras. Nadie viene a apostar sus finanzas sin una seguridad jurídica, sin una seguridad institucional que le permita, evidentemente, la correspondencia y la garantía de recuperación económica que pueda hacer en el país. Es inaplazable. Los demás discursos pueden caerse y pueden colocarle el símbolo que quieran. Si en este país no se sientan definitivamente las bases para un diálogo serio, honesto, responsable por el país, para el país y por el ciudadano, evidentemente que vamos a una catástrofe de consideraciones generales. Vamos a ir al corte, pero fíjate, me gusta lo que estás diciendo, hay que mover el país hacia el centro, donde haya los matices, centro-izquierda, centro-derecha y los radicales, pero oye, los radicales tienen que ser superados, existen, van a tener fuerza y hay que abrirles todas las puertas para que el conjunto del país salga de la crisis. Pero si no tenemos un centro que piense en positivo, que no se vea como enemigo, que tenga las diferencias que tenga, pero entienda la política, la piense y la ejecute, pues es muy difícil, porque del radicalismo no va a salir nada. Por eso, porque es una visión pequeña, reducida, simplista de la política y de la vida, sí o no. La sociedad tiene en organizaciones, en la manera en que se organiza, desde clubes de pelota, clubes de bowling, condominios, gremios, sindicatos, cantidad de formas de ejercer la participación que son diversísimas. Claro. Y de eso tienes que integrar la nueva mayoría para que el país tenga futuro. Seguro. Ahora, ¿cómo las ves en el caso de esta oposición radical y del radicalismo del gobierno que también está, del cual estamos 20 años hablando de él? Bueno, no reconocen al otro, no, o sea, hay una parte de la oposición, esa radical, que no reconoce al gobierno, tampoco la reconoce, pero la parte radical de la oposición no reconoce a la oposición.
ni siquiera. No te reconoce a ti como rector, no reconoce a nadie, porque ellos creen que tienen la razón, a pesar de que han fracasado una y otra y otra y otra y otra vez, y tienen eso que tú señalas como que falta de memoria y de lectura. Y entonces hay que plantear un centro, una cierta visión racional de la política, que así es la política para que podamos avanzar. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Seguimos con Corrado Pérez, hablando de todo un poquito como los locos. Fíjate, hace falta un centro político que entienda algo que John Magdaleno, el politólogo, ha venido planteando, y las universidades y todas las investigaciones, que tú tienes que lograr que un sector de la clase dirigente se sintonice con tus planteamientos, pero tienes que convencerlo, no amenazarlo, no producir que se atornille, como es lo que hace el G4, cada vez que dice que viene una invasión y no la logra, pues lo atornilla. Tú tienes que lograr convencer a un sector de ellos que el país tiene un tema económico muy fuerte y que si no buscamos institucionalidad, democracia, pues no vamos a salir del atolladero porque necesitas más mercados para el petróleo, reactivar la economía, buscar nuevas fuentes, y eso significa mercado. Si tienes limitaciones, estás listo, ¿no? No vas a producir lo suficiente para agua, gas, luz, mejorar las condiciones de la gente. Y lo que pasa es que hay algunos temas de los que acabas de plantear que me lleva a sintonizarme en forma muy precisa y creo que no debo hacerlo, con toda franqueza. Está bien. Creo que no debo hacerlo. Ahora, evidentemente que yo soy un ciudadano de este país y mientras que mantengamos esa actitud radicalista, de extremismo de unos y otros, pues no hay la posibilidad de consensuar. Ahora, en mi pueblo, en el estado Trujillo, mi querido estado Trujillo. ¿Tú eres de Santana? No, yo soy de Trujillo, de Valera. De Valera. Pero Santana forma parte de uno de los valores importantes que tiene no solamente la historia de Venezuela, sino para nosotros. Y es bonita Santana. Muy bonita, muy bonita. El general Bolívar los generales Bolívar y Morillo se encontraron en Santana, se dieron un abrazo y comenzó la discusión para la regularización de la guerra. Ahora, aquí no lo podemos hacer. Aquí somos incapaces, porque nos sentamos, estamos vendidos, somos alacranes, somos irresponsables, estamos entregados. ¿Entregados a qué? Pero miren la sintonía que tiene la economía en este país. Miremos las condiciones. Te digo una, yo la padecí. Antier yo venía de Valera. Mira, los kilómetros y kilómetros de gandolas esperando gasoil. Yo no digo que el problema de sanciones de Venezuela obedezcan exclusivamente al tema actual de la economía. No. Eso se debe a diversidad de factores. No quiero mencionarlos porque tengo que mencionar algunos ejemplos y eso me lleva a mencionar personas. Pero evidentemente, ¿a quién están perjudicando el pretender estrangular la economía de Venezuela? ¿A Nicolás Maduro? Yo creo que no. Yo creo que hay una actuación irresponsable y equivocada. Es el ciudadano el que demanda definitivamente un acuerdo nacional en razón para su servicio y su beneficio. Entonces, ese extremismo le ha hecho mucho daño, no solamente a la política. Pues si fuera la política, entonces tú dirías la política para los políticos. No, pero es a la ciudadanía, porque no hay cosa que en este momento donde no esté presente la política. Y entonces, esos factores de alguna forma coayudan en que se fracase. Y entonces no hay una revisión de todo lo que ha ocurrido. Si tú comienzas a revisar históricamente del 2000 para acá qué ha ocurrido en la economía, en la ciencia, en la política, en la educación, en la agricultura, en el desarrollo económico, te darás cuenta también entonces en qué lugar estamos para este momento. Fíjate el sector bancario, las sanciones. ¿Tú sabes lo que cuesta mover dólares? Ahorita. No se puede, imposible. estás vigilado. Posible. ¿De dónde vienen esos reales?
todas estas acusaciones que se hacen de narcotráfico, a la ligera muchas de ellas, Sí, seguro. todo eso. Bueno, resulta que tú llegas a un aeropuerto, cuando se viajaba, porque ahorita es el coronavirus, y te tratan como trataban a los colombianos cuando Pablo Escobar Gaviria, para el cuartico, porque somos sospechosos de algo. Sí. Porque en el ataque al gobierno, sin darte cuenta, a veces atacas al país. Sí. Entonces, claro, eso fue una reflexión venezolana. Fíjate que yo estoy muy complacido con que ustedes estén en el CNE, no solo yo, creo que la mayoría del país, porque ese es un CNE que lo sacan, por ahí ponían, no, pero es que son políticos, este es de tal partido, este sí, bueno, es que tiene que ser político, porque creo que el asunto es político, el asunto no es de otro índole. Ahora, Kiko, yo quiero hacer alguna consideración sobre eso. Pues te lo hice para que... No, no. Primero, el Consejo Nacional Electoral es un organismo político. Sí. Lo que sucede es que es un organismo arbitral, no partidista. Es una cosa distinta. Es un árbitro. Es un árbitro. Eso en el primer lugar. Y eso tiene una extraordinaria calificación, no solamente en Venezuela, revisa el contemporáneo. Yo vine de Trujillo, de 652 kilómetros, donde está mi vivienda, vine a inscribirme cuando se abrió el concurso. Califiqué, me llamaron para la entrevista, vine para la entrevista. Me llamó la secretaria de la Asamblea que viniera para juramentarme. Bueno, fui a juramentarme. ¿Qué quiero yo en el CNE? Ser un hombre útil a Venezuela y a ese organismo, que yo lo quiero mucho, porque yo he sido actor político en este país. Yo fui concejal, fui diputado al Consejo Legislativo, fui diputado a la Asamblea Nacional, entonces no cargo una camándula aquí decir que soy santo fuera de la estratosfera de Venezuela. En tercer lugar, ese es un organismo que merece consideración. Yo particularmente estoy gratamente sorprendido. ¿Por qué? Por la majestuosidad de la gente. Ajá. Kiko, hay un sentido de pertenencia en los funcionarios que están allí, de línea. 3 directores de línea que trabajan afines a la comisión donde yo estoy, que me merecen todo el respeto y toda la consideración. La ingeniero Amelia, Irving y César, porque son personas extraordinarias, personas que tienen una alta calificación, 10, 12, 14 años. ¿Que me puede decir que hay vicios? Bueno, que pasa el diablo y escoja donde no hay vicios, por Dios. Que tire por la Dios. primera piedra el que esté libre de pecados. Lamentablemente no tuvimos, y digo lamentablemente con todo el respeto, no tuvimos la oportunidad de llegar allí. Yo llevaba como concesión una propuesta de desarrollo organizacional, porque es una de mis especialidades en el área profesional del Consejo Nacional Electoral. No hubo oportunidad, lamentablemente tenemos unas elecciones, hay que cumplir con el mandato constitucional, donde se van a elegir más de 3.861 personas, entre concejales y concejalas, parlamentarios regionales, gobernador y alcalde. Pero yo incluso siento que todos los rectores están haciendo un trabajo en común, con mucho respeto. El presidente, el resto de los rectores, les miro con una simpatía importantísima. Te estoy diciendo lo del momento. Si cambiara el escenario, tengo que decirte otra cosa. Pero yo he participado en todas las reuniones donde hay rectores, donde están el resto de los rectores, y allí no estamos mirando si tú eres del gobierno, yo soy de la oposición. Estamos mirando por el país lo que tenemos frente a la responsabilidad de una elección, de un compromiso electoral, y que esto demanda, entre otros particulares, que la gente sepa que aquí ha habido una simbología irresponsable frente al tema electoral. Y frente a ese tema, seguramente no en este programa, habrá la oportunidad seguramente de conversar sobre los elementos, los fundamentos y el desarrollo de lo que es todo el proceso. Aquí se le ha dicho mucha mentira a la gente. Pero bueno, si nos han engañado con tantas cosas, no van a engañar con eso. No vaya a votar, no, hay que reivindicar el voto. Aquí hay que reivindicar el voto, y tú eres un gran amigo del voto, Kiko, tú eres un gran amigo del voto. Hay que reivindicar el voto en la medida
en que este Consejo Nacional Electoral, en que este nuevo Consejo Nacional Electoral demuestre que hay una majestuosidad en el desempeño y en el ejercicio. Y yo creo que nosotros estamos comprometidos con dos cosas o con una cosa: cumplir la Constitución y la ley del poder electoral. Ese es mi compromiso. Vamos a ir al corte y cuando regresemos seguimos hablando de estos temas, que son los temas cotidianos de la gente y que además poco se debaten, chicos. Sí. Porque a la gente le da miedo hablar porque lo linchan en las redes. Sí, te sacan lo que le ocurrió a Enrique Márquez, que ya vamos a hablar de eso. Estamos con ustedes en segundo. Conrado Pérez con nosotros, miembro del Consejo Supremo Electoral, rector suplente pero incorporado. Fíjate, una entrevista que le hacen a Capriles en El País de España, periódico. Yo lo leí ayer. ¿Leíste? Buena entrevista. Sí, muy buena los la leí criterios. entre líneas, bastante Sí. la leí. Muy buenos los criterios que están esbozados allí. Porque si tú no entiendes el momento político que estamos viviendo, pues no entiendes nada. Sí. Y eso le pasa, creo que a Rabel, a Freddy Guevara, a los que están afuera, que salieron a caerle encima a Enrique Márquez porque dijo medianamente posible, refiriéndose a que las elecciones del CNE, bueno, hay que mejorarlas lo más que se pueda, eso es lo que quiso decir. Seguro. Pero hay una gente cazando gazapos. ¡Ah! Para caerte encima y morderte. Ahí salieron todos ellos y su odio. Todo ese grupete que son responsables del linchamiento a Aristóbulo, después que se murió y todas esas cosas, que crearon esos mostricos de las redes, que odian a todo el mundo. Bueno, ahí salieron. Pero salieron no solo con su resentimiento, sino con su desenfoque. Están fuera de la política. Hay en el gobierno, evidentemente, lo cita Capriles, una intención de moverse, porque la situación económica también les preocupa, no es que ellos no viven en China, ellos tienen una presión social interna y un debate, porque bueno, esto no lo aguanta fácil la gente, ¿no? Tú puedes, como Chávez, ¿te acuerdas que decía con hambre y desempleo me rastreo? No, no está casi. No, tú tienes un matrimonio y tú no llevas la comida, ay Dios mío. No. ¿Quién sabe hasta dónde dura? Sí, no, ¿qué es eso? Pues ni que fuéramos masoquistas. Entonces el gobierno comienza a jugar porque descubre que hay un sector de la oposición, porque el gobierno tampoco hacía diferencias entre radicales y moderados, para ellos toda la oposición era vendía al imperio y no sé qué cosa. Pero hay un sector de la oposición que hace un giro, se sale de una política equivocada, paga el costo, porque sí, vendido, traidor, colaboracionista, hijo de tu mamá, lo que sea, y vamos a votar. Y vamos a votar. Y bueno, el gobierno dice, bueno, aquí hay un puente, pues, porque pues, al final eso es política. Claro. Y comienza a abrir juego. Y estos sectores que están afuera, claro, ¿cómo lo vas a ver si están afuera, vale? Si ellos me contaron, no, bueno, las realidades son muy distintas estando en Miami que estando aquí. Eso es muy distinto. Absolutamente. Entonces te vas perdiendo. Pero además, yo entiendo, ponte, que Simonovic está muy dolido porque lo metieron preso un poco de años, Leopoldo López, todos los que están en Sinaloa, yo eso lo entiendo. Es más, hay que erradicar todas esas cosas que están contenidas en el informe de la ONU de violación de derechos humanos y todo eso hay que erradicarlo de Venezuela para producir una democracia donde la gente puede decir lo que quiera sin que la persigan y la maten. Está bien, pero no puedes dejarte llevar por el odio, no puedes llevar, porque entonces no ves los cambios que se están dando en el mundo y que se dan a cada rato, claro, y los giros que dan la política. No te puedes quedar pegado. Si entonces, te quedas pegado te atropella. Claro, entonces aparece que, ¿cómo va a caer encima a Enrique Márquez porque él está diciendo la verdad? Él está diciendo que él va a tratar de las mejores elecciones posibles. Él no puede garantizar que eso va a salir lindo y bello, no puede. Pero es un gazapo lo que agarraste. Como has agarrado gazapos y has hecho trampa e inventas diferencias. Esos grupetes inventan diferencias para mantener sus privilegios. Porque al final de cuentas viven también aquí Guaidó no manda, pero tiene unos recursos y afuera tienen, digamos, cómo sobrevivir sin problemas, ¿no? Y además los tratan como héroes porque luchan contra la dictadura y no sé qué cosa. Les va más bien afuera que aquí a veces. Entonces uno entiende eso, pero ven acá, si tú tienes esa actitud de andar agarrando las diferencias para separarnos más,
Si tú no entiendes que el país hay que unirlo, pues, con razón fracasa a cada rato. Ahora, bueno, yo sí no tengo esas consideraciones. No, yo Yo no tengo esas consideraciones ni me estoy cuidando de ello. Nosotros tenemos que exhibir una imagen distinta del Consejo Nacional Electoral. Yo no me voy a referir a las directivas anteriores, entre otros particulares, porque yo no estuve. Entonces es una irresponsabilidad tú empezar a tirarle piedra a todo lo que caminas. Por Dios, yo hablo de esta directiva. En esta directiva yo creo que hay la intención sostenida hasta ahora de cumplir con el precepto constitucional y con la ley de participación política. Se están haciendo todas las gestiones. Hoy, mañana debe estarse aprobando la auditoría que le acabamos de hacer al registro electoral permanente con fecha 30 de marzo. Entonces, fíjate este detalle para decirte. Tú te inscribiste el 1 de abril. El Consejo Nacional Electoral está haciendo el cierre al 31 de marzo. Tú te metes en tu computador o alguien que te auxilie con eso y resulta que con tu cédula de identidad tú no sales. ¡Ay, no salió! ¡Me sacaron! ¡Me mandaron para China! No, pues tú no sales porque simple y llanamente el corte fue el 31 de marzo y tú te inscribiste el 1 de abril. ¿Cómo vas a aparecer, papá? Cuando venga el siguiente corte, tú vas a aparecer. Entonces, hemos vivido de transmitir contra nuestras propias instituciones una calificación absolutamente irresponsable. Que puedan haber o ha habido vicios y tal, esto, aquello. Bueno, yo te digo que ahorita los rectores todos estamos haciendo, porque lo conocemos todos, comenzando que lo conocemos todos. Todo lo que se está haciendo lo conocemos todos. Nosotros somos una plataforma, enviamos eso a la directiva, se revisa, se analiza, se está haciendo un trabajo técnico con los técnicos, no es un trabajo en paralelo, ni escondida, ni nada por el estilo, porque eso no tiene sentido, eso es irresponsable incluso. Además, un proceso electoral no es el Consejo Nacional Electoral. Primero que yo no voy a contar votos, no cuento votos, chicos. Los rectores no cuentan votos. Los votos se cuentan en las mesas de votación, donde deben estar los actores políticos y su representación. Ah, te dejaste robar, pero no te robó el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿cómo te van a robar? Y allí entonces al 54% de las mesas de votación de los centros se le hace auditoría. Pero tienes auditoría del software antes, posterior, de infraestructura, de equipos, etcétera, etcétera. El 1 de junio se inicia el proceso de inscripción para nuevos votantes y reubicados durante mes y medio hasta el 15 de julio. Gente que tiene, mire, Kiko, y al público, les digo con absoluta propiedad, con absoluta responsabilidad, gente que está poniendo todo lo mejor de sí. Nadie le garantiza pagarle a esa gente, pero nadie. Es más, Porque tienen unos sueldos chiquiticos ahora. no solamente chiquiticos, sino que son diferidos con largas, cómodas. ¿Y por qué lo hacen? Exponiéndose al COVID. Claro, desde luego, tanto el coronel Cedeño, que es un extraordinario funcionario que está trabajando en la parte de seguridad para no solamente para los funcionarios del Consejo, para la institución del Consejo Nacional Electoral, sino para que se pueda cumplir esto. 6 horas desde las 8 hasta las 2 de la tarde, la gente pueda inscribirse, reubicarse. Y yo le hago una invitación a la gente con todo el respeto. Si nosotros mismos no nos aliamos, no estamos buscando la participación, y participar es demasiado determinante e importante. Tú vas a elegir tu alcalde, la persona que es tu primera instancia de solución, a tu gobernador, a tus parlamentarios y concejales. Oye, ¿qué te puedo yo pedir? Revisa la necesidad que se tiene de que podamos comenzar con un cambio importante donde existe desde ya la seguridad de parte nuestra de que va a haber una absoluta transparencia en el ejercicio de lo que van a ser las elecciones para este momento, este 21 de noviembre, con toda la respetabilidad que tiene el ejercicio profesional y técnico que allí está impreso.
De eso yo estoy absolutamente convencido. Y estoy convencido no porque esté en la estratosfera, sino porque todos los días estoy en el Consejo Nacional Electoral, he ido a casi todas las oficinas, no solamente para saludar, sino para dar los parabienes. Tú acabas de decir algo. Mira, Kiko, ¿cuánto gana un funcionario? Yo no sé ni cuánto me van a cancelar a mí. Lo que sí te digo... Creo que te tocan $30. Ah, bueno, imagínate, pues, ni siquiera Pero una millonada en Venezuela donde el salario mínimo es tan bueno, pequeño. ni una cuarta parte del mercado. Vamos a ir al corte y regresamos con Conrado Pérez aquí en su programa Kikosi por Globovisión. Conrado Pérez, miembro del Consejo Supremo Electoral, rector, con nosotros conversando. Te dio coronavirus también. Mucho, estuve grave, Kiko. Tuviste 20 y pico días, yo también. Grave, lo que se llama grave. Le agradezco mucho a Dios, al doctor José Gregorio Hernández, a mi familia, a mi hijo. ¿Te sentiste que te ibas a morir? Bueno, te voy a decir una cosa, Kiko. Yo sentí una tranquilidad y una paz espiritual extraordinaria. Yo no te voy a decir mentira. Conmigo estaban en esa área 2 médicos y murieron. El médico de cabecera es un familiar mío, un hombre con un profesionalismo extraordinario, el doctor Pérez Quintero, y le agradezco mucho a las enfermeras, a los curas amigos, a la gente que oraciones y vigilias hicieron, porque yo estaba desahuciado. Entonces, con algún propósito, yo todavía estoy aquí, y ese propósito pienso cumplirlo siéndole útil a Venezuela y siéndole útil a la ciudadanía. Tú sabes que yo salí igualito. Ahora voy a ser útil. Porque... Tú siempre has sido útil, chico. Sí, está bien, pero digamos, como estás en la candela, Sí. tienes que perdonar mucho. Sí. Tienes que entender por qué se ocurren las cosas y hasta la emocionalidad de la gente. Sí, cómo no. Porque, cómo no, hay derecho a estar molesto. Pero hay que insistir en algo, fíjate, importantísimo. El CNE tiene, en el proceso de reinstitucionalización del país, que juega un papel fundamental, tiene que generar confianza. Seguro. Fíjate que el nombramiento de ustedes como rectores, por primera vez en las redes, se ganó la batalla frente al radicalismo. Salió todo el mundo a defenderlo. Bueno, yo pongo Roy Vicente Díaz, yo los pongo Jorge Roy, que fue presidente de FEDECAMA, y Vicente Rector. Sí. Se les va a decir que es el mejor CNE que se va a lograr en no sé cuántos años. Lo mismo dice Caprile y dice muchos otros. Pero no hubo una actitud beligerante. Sí, no, ni de cabeza trompada con nosotros, sino de abrir puertas. Y los americanos lo vieron, y los europeos lo vieron, sí, y por ello este cambio en el interinato de pedir negociación. Yo aspiro a que Dios quiera y Maduro se siente con Guaidó y con quien haga falta, y que se hable con los americanos, que se hable con todo el mundo, porque necesitamos hablar bastante, sí, no, para entendernos y llegar a acuerdos. Sí, cómo no. Tú sabes que la lengua castiga. La lengua es castigo del cuerpo, dicen sí, allá en mi tierra. Una vez Pastor Edra era presidente de la FCU. Gran amigo mío, carajo. Por eso lo siento. Carajo. Por eso te lo cito. Y entonces él declara, una vez le metieron una bomba al FCU y él declaró una barbaridad. Culpó no sé quién. Entonces después el periodista le pregunta, ¿usted dijo esta cosa? Y Pastor dice, uno sí habla pendeja. Qué bueno. Eso era muy propio, Pastor. Pero. Entonces, claro, este cuadro en el que hemos vivido hace falta, sí, cómo no. Reconocer que a veces uno se le va la mano y que todo el mundo tiene derecho a eso, pero hay que contribuir a que el CNE salga lo mejor posible, claro, que dé las mejores garantías, que nos presente el mejor proceso que se pueda. Sí. Porque para que Rabel me saque mañana, Rabel, sácame mañana, que yo no tengo ningún problema en debatir contigo ni con nadie. Yo no tengo miedo a esas redes. Y además, como yo no los odio, por el contrario, a Rabel tengo un cariño enorme. El día que salió del canal, yo estaba a su lado. Y le dije, a ver si yo tengo que irme, yo me voy contigo, porque es un gran profesional. Ahora, claro, lo han maltratado y la rabia, la gente se llena de rabia. El tema del extremismo ha llegado al término que aquellas diferencias, ¿te acuerdas que teníamos hace 10, 15, 20 años? Las sorteamos, pues es que la política claro, es la base de los acuerdos y los desacuerdos, de los encuentros y los desencuentros. Oye,
pero tiene que estar el respeto de por medio, Kiko, por favor. Hoy no. Hoy si yo no estoy en desacuerdo contigo frente a un punto de vista y resulta de que tú eres beneficiario de tener una red o una cantidad de cosas nacionales o internacionales, entonces tú pretendes acabarme a mí, aniquilarme, porque la cuestión entonces dejó de convertirse en una rivalidad por un tema para concentrarse casi en un odio personalizado. Y eso le ha hecho mucho mal desde el punto de vista extremista a la necesidad de sentarnos a conversar, a consensuar. Si es que el hecho de que tú te sientes conmigo no significa que te vas a entregar, ni yo tampoco. No, Oye, estamos buscando mira, frente a los intereses más importantes que son de la República, que es del ciudadano. Ahora, si tú estás buscando tus intereses personales, políticos, económicos y determinantes, bueno, eso es una cosa distinta. Eso no forma parte de lo que debe ser la esfera en un escenario para Venezuela. fíjate que las redes tienen unas cargas emocionales, cuyo mayor ejemplo es Miguel Rodríguez, ¿te acuerdas? Claro. Miguel Rodríguez hace unos audios, suena Sí, el whisky, sí. y le da, empieza a hablar desprótica a todo el mundo. No hay bueno. Escuché uno antiguo. Sí, yo también. Ay, se está desahogando. Sí. Está bien, desahógate, pero una cosa es desahogarse Sí, y una cosa es asumir la política. Sí. La política no es un desahogo. No, no es un desahogo, de ninguna forma. Y sobre todo que en este contexto van a pasar algunas otras cosas. Yo no soy pitonizo, pero van a pasar algunas otras cosas. Y los mismos actores dejan de reconocer toda la esfera que tenemos o que traemos arrastrando por falta justamente de consensuar, de sentarnos a buscar alternativas. Lo que tú dijiste es absolutamente cierto. Yo hoy tuve una reunión con un economista graduado en Harvard que estuvo trabajando como asistente de un primo mío, el doctor Lewis Pérez, Davoín. Y entonces... El que era secretario de ADE. Sí, claro. ¿Fue primo tuyo? Primo y compadre. Y entonces conversamos bastante. Y él es un hombre que anda por varias partes del mundo. Él está radicado en Brasil. Y me decía, mira, Conrado, si el gobierno no abre los canales para poder crear bases que le permitan la comercialización petrolera, el crecimiento económico, aquí es un país para la salvación entonces. Entonces, ¿quiénes se benefician con esto? O sea, tú que estás del otro extremo esperas que yo me muera para sobre mi cadáver, es que tú crees que va... No, porque si fuera en lo personal, pudieras hasta aceptártelo, pero es un problema del ciudadano venezolano, de la cultura, de nuestras universidades que están debilitadas en extremo, Dios mío. Entonces, yo vengo de ser profesor universitario por tantos años, de cuarto y quinto nivel. Oye, y yo cada vez que veo, siento a la Universidad de los Andes, que es mi origen, y al resto de las universidades, lo lamento con profundidad. Oye, han sido saqueadas, olvidadas, maltratadas. Entonces, maltratadas. Cierro con esto, incluso. Entrando aquí hablé con una distinguida profesional y yo le decía, yo me siento profundamente sorprendido, porque yo en el año 2004, 2003 iba muchísimo al CNE por razones profesionales, ¿no? Y de interés político también. Y resulta de que cuando llego al CNE, observo que el propio gobierno, que es a quien se le atribuye que es dueño de los rectores del CNE y del CNE, no le ha dado el tratamiento y el cariño que se merece para una majestuosidad tan importante de quien tiene la cualidad arbitral de designar desde el presidente de la República hasta el último sindicato y gremio del país. ¿Cómo te parece? Así es. Bueno, vamos a hablar de eso. Regresemos dentro de 5, 6, 7 segundos y seguimos en la conversa con Conrado Pérez. No se nos vaya. Seguimos aquí con Conrado Pérez hablando del país, el CNE y todo eso. Fíjate, en todos estos años, la campaña contra el voto ha sido muy loca, porque primero
contiene una falta de información muy grande. Sí, cómo no. O sea, no has leído lo que pasó en Sudáfrica, lo que pasó en Chile, lo que pasó en España, lo que pasó en tantos sitios donde hubo conflictos parecidos al nuestro y peores. Así es. En Ecuador. No has leído. Ecuador. No has- Perú. Perú. Que va para No una te has delicada enterado situación. las cifras que dicen que los conflictos, la abstención en el mundo, 4% de éxito, 96% de fracaso. No has leído que Cuba tiene 60 y pico de años sobreviviendo al bloqueo, que en Irán eso no funcionó y que en muchas otras partes del mundo esa política lo que ha hecho es Atornillar. todo lo contrario. Fortaleza. No conoces la esencia de la política, ni siquiera Sun Tzu has leído. Al arte de la guerra, que es un El libro arte que de la escribieron guerra. 100.000 años antes de Cristo. Obligado por Sí, un ni político. siquiera eso, no entiendes el conflicto político Así es. en las dimensiones modernas. Y entonces, caramba, eso sí es triste, porque terminas tú mismo como Chacumbele. El mismito se mató. El mismo te mató. Esta segmentación de la oposición es obra de la oposición, de ella misma, de su incomprensión. Y luego el gobierno, durante muchos años, por la naturaleza del conflicto venezolano, Chávez apeló a las grandes mayorías y entonces, bueno, apeló a la lucha de clases, al odio de clases, a la confrontación. Y eso le sirvió, con eso ganó elecciones y la gente sintió que él era el protagonista, que había vuelto a poner a los pobres de protagonistas. Y durante el tiempo que el petróleo estuvo por encima de 100, aquí no había estos conflictos que había ahorita. Seguro. Y Chávez ahorita en las encuestas, tú lo ves, Chávez en las encuestas, y bueno, la gente lo recuerda con cariño, porque Sí, señor. ahora, no estoy diciendo eso porque yo le quiero jalar a nadie, No, no, claro. pero lo que hay que entender es que este tiempo ya no es de confrontación, ni siquiera para el gobierno le conviene eso, ya no le rinde frutos, porque está la decepción de la política, la situación es tan compleja que tú lo que estás buscando es oxígeno, oxígeno, para sentir que la vida no se te va a acabar mañana, ya sea por coronavirus o porque no tienes cómo comer. Seguro. Sí, evidentemente los actores políticos, tanto del gobierno como del sector de la oposición, seguro vienen, yo aspiro que sí, leyendo las últimas encuestas. Así es. Miremoslas. Yo no voy a hacer referencia porque tendría que personalizar y creo que no me está dado esa cualidad en este momento. Tal vez en otro momento lo hubiera hecho porque sigo con mucho interés siempre históricamente este tipo de comportamientos, no solamente de la economía, la sociedad como tal, el tema político y económico, que no solamente lo observamos, sino que lo vivimos, que es más triste todavía. Yo sigo absolutamente colocado en ese concepto de que debemos buscar actores, momentos y apalancar todo cuando conduzca a un diálogo entre las partes en conflicto. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que al gobierno le interesa una sintonía de confrontación. Yo creo que el sector de oposición tampoco. Ahora, yo no soy asesor, ni consultor, ni tienen por qué oírme. Yo simple y llanamente sugiero que se remitan a que por los resultados te conoceréis. Miremos qué es lo que tenemos. Esa acción contra el voto, ¿a quién le fue perversa? ¿Al gobierno o a la oposición? No voy a referirme, Obvio. no voy a hacer referencia. Simple y llanamente, ¿a quién benefició? Una gran campaña contra el voto, contra la participación, contra que me vas a robar. Bueno, si yo cada día salgo de mi casa pretendiendo que me van a robar, bueno, llegará un momento que alguien me va a robar, porque yo estoy esperando que alguien me robe. Entonces, se ha perdido esa sintonía de seriedad, de honestidad y de ver en la actuación política algunos elementos que son para mí determinantes. Uno, la majestuosidad de las instituciones. Nosotros no podemos seguir pateando las instituciones del país. Eso me parece absolutamente grave e irresponsable. Segundo, nosotros tenemos que hacer un alto a cualquier discusión de confrontación y extremista para buscar soluciones por el colectivo. Por el colectivo.
Tercero, hoy tengo entendido que un grupo importante de partidos de la oposición, 40 partidos, seguro allí no están todos los que son, crearon una plataforma política para participar en el proceso La Alianza electoral. Democrática. La Alianza Democrática. Yo celebro eso, porque todo lo que beneficie el sentido de la participación, yo voy a estar de ese lado. Sin niveles de política, ni de militancia, porque yo no soy militante. Yo no soy militante. Yo dejé de ser militante, que lo fui en el año 2005, cuando una parte importante decidió que no había que ir a votar. Y yo era diputado de la Asamblea Nacional hasta el 2005. No se participó en esa elección. Yo estuve en contra de actores importantes de la política que se querían, porque es que ese es el problema. Aquí se creen dueños de la política y se creen notables para la política y no lo son. Gracias, Conrado, por estar con nosotros. Oh, gracias a ti, te agradezco muchísimo la generosidad. Seguiremos conversando. Seguro que sí. Y me gusta tu prudencia. pero se puede hablar. Yo creo que el CNE tiene que hablarle al país permanentemente, explicar todo, ser muy transparente. Sí, Y, y una cosa que era importante, ¿tú te acuerdas que el CNE de antes, la consigna era tu voto es tu opinión? es tu opinión. Ese CNE peleaba por abrirle camino al voto. Sí, señor. Hay que salir de lo que de ese error de cerrarle el camino al voto. Claro, seguro. No, por el contrario, contra más facilidad y más confianza, mejor para el país. Seguro. Gracias, Feliz Conrado. tarde a toda la ciudadanía. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros a las 5 y a las 10 aquí, COSI por Globovisión.